Bienvenidos al cuarto programa de Palabra Neuquina, un espacio donde hablamos de política y de historia con perspectiva neuquina. En este programa vamos a continuar con las elecciones del 26 de octubre en Argentina y en Neuquén, en un mes que terminó muy complicado, podemos decir el septiembre negro en Argentina, que empezó con las sospechas de corrupción en el Andis, que involucran a la hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, y a su entorno más cercano, y que esto le quitó en parte al gobierno nacional un cupo bastante grande de legitimidad, que se vio reflejado claramente en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional tuvo un revés importante. En el año 2023, el peronismo, que es muy fuerte en el espacio bonaerense, había ganado 36% contra 29%, es decir, 7 puntos de diferencia. Y 2 años más tarde, luego de estos sucesos, la ventaja se amplía considerablemente del 47% al 33%, es decir, 14 puntos. Extendiendo casi 8 puntos, digamos, la diferencia. Y esto nos hace hacer la gran pregunta, que es, ¿estos 8 puntos se van a trasladar al 26 de octubre a nivel nacional? Javier Milei salió a buscar aliados, nuevos aliados en su campaña política, que curiosamente, no sé si para bien o si para mal, son el Fondo Monetario Internacional y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se pusieron la camiseta y están haciendo campaña activa para que La Libertad Avanza retome el liderazgo de la agenda política en Argentina. Y esto nos lleva, como este programa dice que es palabra neuquina, a preguntarnos qué va a pasar en las elecciones de Neuquén, donde Neuquén tradicionalmente es distinto al resto del país. En Argentina hay una clara polarización entre peronismo, antiperonismo, libertad avanza, antilibertad avanza. Pero en Neuquén podemos hablar de que hay 3 fuerzas políticas que son competitivas y que se están peleando el voto a voto en este tramo final de las elecciones. Estamos hablando, obviamente, de la Libertad Avanza a nivel local, que está liderado por Nadia Márquez. Estamos hablando de Fuerza Patria, que es el nuevo nombre que toma el Frente para la Victoria, el peronismo en Neuquén, con Silvia Zapag a la cabeza. Y también tenemos una tercera fuerza que es muy considerable, que es la Neuquinidad, que lidera Rolando Figueroa y que tiene como principal candidata a Julieta Corrosa. Así las cosas, nos tenemos que preguntar, este 8% de posibles votos que ha perdido Javier Milei, ¿dónde van a ir en Neuquén? Y lo mismo hay que preguntarse, ¿los votos del 2023 de la Neuquinidad se sostienen, se suman, se restan? Bueno, es todo nuevo y por eso es que tenemos una invitada muy especial, a quien yo personalmente conozco un montón, que ha venido a dialogar con nosotros sobre el escenario político, sobre estas elecciones. Tenemos muchas ganas de escucharla. Estamos invitando a la senadora de la Nación, a Silvia Zapag, que además nos une una relación de parentesco y de mucho cariño. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Emiliano. Es muy particular esto, ¿no? Pero bueno, mi sobrino me entrevista Así y es. no piensa igual que yo. Es verdad. Es verdad. Bueno, gracias por decirlo vos. Sí. No siempre coincidimos políticamente, pero siempre hemos podido dialogar con mucho respeto y yo personalmente te tengo mucho aprecio porque conozco tus capacidades morales y tu Gracias. entereza, y para mí eso es muy importante y a mí me llena de orgullo. Em, Gracias. de nada. Bueno, ¿cómo ves estas elecciones? ¿Cómo te estás sintiendo? Muy apasionantes. Esto de empezar casi de bajo cero y estar compitiendo ya y haber cambiado el escenario de la política en Neuquén, ¿no? Más el plus de que es primera vez que soy cabeza de lista y que implica una responsabilidad adicional, porque no es lo mismo ir en segundo lugar a esto.
La verdad es que compromete muchísimo, Mm. porque, bueno, creo que estamos trabajando muy bien, estamos logrando la concurrencia de las voluntades para que nos den su apoyo. Yo creo que La Libertad Avanza, ese 8%, quizás algo venga a nosotros, creo que muy poco, pero sí va a venir de la neuquinidad un gran caudal de votos. Mm. El voto que le dio el triunfo nos lo va a dar a nosotros ahora. Acá, si me permitís, me gustaría hacer como un poco una semblanza tuya histórica que de alguna manera puede justificar esto que vos estás analizando. Esta va a ser la primera elección de la historia de Neuquén en el cual el movimiento popular neuquino No no va a participa. estar presente en el cuarto oscuro. 100.000 afiliados, que ya sabemos que esos 100.000 afiliados nunca fueron reales porque muchos de ellos o estaban desencantados y no se desafiliaban, o otros estaban siendo coaccionados sus voluntades por medio de aparatos políticos y que, bueno, en los papeles estaban, pero no en el cuarto oscuro. Pero aún así, el MPN ha sido un sello que ha marcado la historia de nuestra provincia y que permanece seguramente con sus raíces en muchos lugares. Y vos particularmente sos la hija del fundador del Movimiento Popular Neuquino, Felipe Zapag, lo has acompañado desde la Secretaría General de la Gobernación, has sido senadora, en tu primer mandato como senadora fue por el Movimiento Popular Neuquino y digamos, esta es como tu primera etapa política que yo digamos, quiero diferenciar y luego tenés esta curiosidad de que seguís siendo afiliada al Movimiento Popular Neuquino, pero te has trasladado hacia el Frente para la Victoria, que hoy es Fuerza Patria, y eso me imagino que debe haber sido un momento muy importante en tu vida, no solo política, sino personal, porque me imagino que a esta altura del partido la política también la haces personal. ¿Cómo ha sido ese traspaso? Y te pregunto si todavía te sentís como parte del Movimiento Popular Neuquino. Eh, sí, es más complicada la historia. Yo empecé la militancia con mi padre, Felipe Zapag, desde chica. Yo siempre lo relato. Siempre en casa hubo mucha actividad política, especialmente cuando Felipe, mi viejo, decide formar el Movimiento Popular Neuquino. La sede del MPN original era la casa nuestra. Allí la gente del pueblo En y los que Cutralcó. venían en Cutralcó, sí, entraba a la casa como si fuera una sede del MPN, pero era nuestra casa. Mm. Así que el movimiento político siempre estuvo muy cercano a mí y a mis hermanos. Por eso toda la familia fue militante política, eh, porque bueno, es como el zapatero que sus hijos están acostumbrados a estar en el taller de zapatería y están entre las tinturas, las suelas y demás, uno se mueve en ese medio como el propio, ¿no? Como el que tiene que ser el que uno transite toda la vida. Y acompañé a mi padre en sus últimas gestiones, fui secretaria de él, estuve en emergencia social, lo que hizo que mucha gente me conociera, que es la gente que ahora me para en la calle o descubre que yo soy yo, que hace muchos años que no me ve, pero que el gobierno provincial de Felipe, a través de la Dirección de Emergencias Sociales, tendió su mano solidaria, el Estado, hacia las personas que tenían necesidad. Bueno, todavía se acuerdan y bueno, y me tratan muy bien y me emocionan. Eh, Aparte, yo competí por la presidencia del MPN. Ujú. Y Año 96-97. no me acuerdo ya bien qué Mm. año fue. Eh, Lista verde. sí, lista verde. El tema es que Sovich supo que yo gané las elecciones, que él entró en la presidencia porque hizo alguna argucia.
Bueno, y eso me valió que él dirigiera sus dardos sobre mi persona. También lo denuncié a Sovich y a otros gobernadores con el tema de las coimas en el Senado. Año 2000. Claro. En torno a la ley de hidrocarburos. A la ley de hidrocarburos, que había que adecuarla a la nueva constitución que establecía que los recursos naturales eran propiedad de los estados federales, de las provincias. Bueno, se estaba tratando esa ley, época Repsol. Me ofrecen dinero para hacer una ley favorable a la empresa privada Repsol. Vos como senadora de la Nación te ofrecen dinero para favorecer el senador a las empresas, Cantarero y el senador Melgarejo. En detrimento de la Salta y Santa Cruz. Y en connivencia con los gobernadores. Bueno, escándalo total cuando los denuncio para impedir que se trate la ley. La famosa Banelco, ¿no? Fue el mismo Senado, fue la misma conformación, pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Fue después de la Banelco y, bueno, eso valió que después se me tratara como una paria dentro del movimiento popular neuquino. Yo ayer estuve por primera vez en 25 años en una sede del movimiento popular neuquino. Me invitó el MAPO en el Centro de Distrito Centro y la verdad es que cuando los escuchaba a ellos, como reflexión que se las hice, es que, bueno, este ninguneo que ustedes dicen sufrir, a mí me pasó hace 25 años atrás, nada más que ustedes son un grupo y yo estaba sola en ese momento. Bueno, acá la senadora nos ha spoileado la pregunta, la bala de plata que tenía para preguntar, que era la noticia de último momento, que realmente fue impactante. Yo cuando la vi hoy, justo hoy la veo en redes sociales, aparece Silvia Zapac en la sede del Distrito Centro del Movimiento Popular Neuquino, después de tantos años, sentada con referentes muy importantes del Movimiento Popular Neuquino, del MAPO, el Movimiento de Acción Política, legendario movimiento que fue determinante para la victoria de Rolando Figueroa en la neuquinidad, y eso es lo que más llama la atención, de que de repente este grupo se hace un costado. A ese dato no lo tenía. Claro, digamos, para mí el MAPO fue uno de los sectores que abrió las puertas a que los votos del Movimiento Popular Neuquino, que no se animaban a decir, che, pero Rolo se fue el MPN, ¿pegamos el salto o no? Y tenías un montón de dirigentes históricos diciendo, sí, vengan, salten, que acá nosotros simbólicamente los recibimos. O sea que quiere decir que yo voy a ganar. Yo eso no lo puedo anticipar, aseverar ni negar. Uno suma. No, pero es una señal importante. Esto es así, acá también puede ser que suceda. Yo trato de analizar la política desde un lugar de humildad, lo intento, partiendo desde que nadie sabe nada, de que todo está en movimiento, sobre todo en esta sociedad líquida donde todo está cambiando. No, y en los momentos actuales donde no se puede prever demasiado, ¿no? Donde lo que pasa hoy, ya mañana es pasado absoluto. Totalmente. Bueno, y yo hoy, como nunca, puedo decir que no entiendo nada de lo que está pasando, pero que sí es necesario que analicemos, sí es necesario que conversemos y es necesario que mantengamos el diálogo y el respeto entre de los representantes de la política, porque la gente está esperando eso de ustedes, ¿no? Bueno, es lo que se esperaba también del peronismo y nosotros lo logramos. No solamente que estamos unidos, salvo una provincia, creo que Salta. En el resto de las provincias estamos todos juntos, los distintos sectores, y no fue sencillo, fue público aparte, pero se logró porque se piensa que en este momento tan dramático, decía hoy un diario que yo había dicho eso, puede ser que lo haya dicho porque lo siento, de nuestra patria. Bueno, tenemos que acordar en que
¿cómo hacemos para detener a Milei? Y acá ¿Cómo hacer para frenar esta desintegración de la República Argentina? ¿Cómo hacer para que las políticas de sostén a las personas que necesitan el respaldo del Estado puedan seguir dándose? ¿Cómo hacer para que el entramado económico se sostenga? ¿Cómo hacer para que las pymes no bajen las persianas y dejen tanta gente desocupada? ¿Cómo hacer para sostener el desarrollo científico y técnico y que todo aquello que fue producto de la cabeza argentina, como Atucha, el Karen, los satélites lanzados, la construcción de un lanzador espacial, todo eso que siempre nos llenó de orgullo, se sostenga, ¿no? ¿Cómo hacer que se sostengan las políticas de derechos humanos? ¿Cómo hacer que se sostengan las políticas para cobijar a las mujeres ante tanta violencia? Hoy mismo, ayer mismo vimos este delito atroz que se lleva a 3 chicas jóvenes, femicidios, donde el Estado, como conclusión uno puede decir, el Estado al retirarse ha dejado entrar al narcotráfico solamente para paliar el hambre de las personas. Y lo que también me preocupa soberanamente es, mi frase va a estar redundante, pero es la soberanía de la República Argentina, que en realidad estamos aún tristes de perderla, especialmente en la Patagonia. Tenemos una base de la OTAN en las Islas Malvinas, están extrayendo el petróleo de la plataforma argentina, hay una base militar en Tierra del Fuego, están proyectadas 2 bases militares más en el sur, están despoblando Tierra del Fuego al cerrar las fábricas que más que nada se sostuvieron para que hubiera población y para que esa región tan austral sea considerada patria. Te voy a decir una frase que decía don Felipe, te A ver. recuerdo. Él decía que cuando la Patagonia tenga más de 10 millones de habitantes, las Malvinas van a volver a ser argentinas. Sí, me acuerdo de eso. Y lo dijo después de una reunión que tuvo con Enrique Oliva, que lo vino a ver, que Enrique Oliva fue el primer rector de la Universidad de Neuquén. De Neuquén, que después fue del Comahue, que fue como periodista el primero en pisar las Malvinas como periodista, primer argentino en pisar las Islas Malvinas como periodista. Ah, no sabía ese dato, que había sido después de estar con él. Entonces no leíste, Pero sí, leíste mi libro entonces. No, todo momento no. incómodo del programa. No. Tu libro lo leí no de corrido. Ah, bien. Fui capítulos, no Bien. los leí todos, pero bueno, vos sabés lo que yo pensé de ese libro, que me atrajo mucho y me encantó porque parecían las conversaciones que teníamos en la mesa cuando papá vivía. De hecho, ahí surge el libro, de esas conversaciones. De esas tan conversaciones. Generosas. Bueno, que cuando te lo dije me dijiste que esto, ¿no? Sí. Entonces el objetivo estaba logrado del libro. Totalmente. Sí. Bueno, yo uso el libro de él también de esta manera. O sea, su libro, El Desafío, no es un libro para leer de corrido, pero... Sí, de hecho yo lo pensé de esa manera también. Es como un manual, claro. ¿no? Cuando uno piensa en algo, a ver cómo trataba Felipe a los mapuches. Entonces vas y buscas y... Ese libro es una delicia. Claro. Tiene los discursos de don Felipe del año 62, 63, las reivindicaciones a los pueblos originarios, bueno, la gesta todo de Guañacos, eso. Hay una documentación imperdible. Increíble, sí. Increíble. Y te doy lugar para que tomes un poco de agua y hacer un poco de análisis también del peronismo, ¿no? Y vos al comienzo del programa mencionaste que no pensamos igual y ahí me tomo la licencia para decir que yo creo que Javier Milei es producto del pésimo gobierno que tuvo Alberto Fernández en la última gestión,
con exceso de emisión monetaria, inflación, con una pandemia mal manejada, con escándalos, y con un kirchnerismo con desgaste, ¿no? Porque el tiempo genera desgaste. Sin embargo, es increíble, el peronismo tiene esta capacidad, ¿no? Dicen que los partidos políticos nacen en la izquierda y mueren en la derecha, conservadores, pero el peronismo tiene como una capacidad de reinvención especial, y lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en este mes de septiembre que pasó, creo que lo fortalece a Axel Kicillof como un posible peronismo que no esté controlado del todo por Cristina Kirchner, lo cual, según mi opinión, lo oxigena al peronismo. Y creo que lo mismo ha pasado en la dupla que han formado en Neuquén, Silvia Zapag y Beatriz Gentile. Son dos mujeres que tienen una trayectoria individual y personal que trasciende al partido político al que representan. Yo creo que ha incomodado a muchos, ¿no? Esto de que de repente una candidata que proviene del seno más profundo del movimiento popular neuquino y que ha tenido una trayectoria amplia en el Senado de la Nación y también en la Cámara de Diputados, y la rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Vos decís, MPN, UNCO, son dos símbolos de la neuquinidad muy fuertes, y que de repente se conforma esta fórmula y ya no se ve a los candidatos que el peronismo solía ostentar en el pasado, empezando por la familia Parrilli, que no está presente. ¿Vos creés que digamos, el peronismo se está preparando para dar batalla en el 2027? Y si ese peronismo es capaz de hacer una autocrítica respecto de los errores que han llevado a la victoria de Javier Milei, y si esto es aplicable en Neuquén. Bueno, yo anda apuntándome por si me olvido de todas las preguntas. Hice como 3 preguntas, te pido disculpas. No creo que el gobierno de Alberto Fernández sea el único responsable del surgimiento de Milei. Es hacer una lectura muy simplista. Hay que hablar también de la pandemia, de la pospandemia, que no se atendió la pospandemia y las consecuencias que trajo de atomización de la sociedad. Que eso sí me parece muy importante como resultado que de Milei. Un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural que hizo que nos refugiáramos en nuestras casas, mirando pantallas, ya sea la del televisor o de nuestras compus o los teléfonos, y que nuestra vida transcurriera de pantalla en pantalla, y las relaciones personales se dieran a través de las pantallas, y las relaciones laborales también se dieran. Nosotros sesionamos en el comedor de cada casa de uno de los senadores y de los diputados a través de las pantallas. Eso conformó una sociedad muy individualista, atomizada, como te digo, donde cambiaron las relaciones sociales, donde cuesta cada más salir de las casas, donde cuesta más relacionarse con otras personas, y donde con un descontento que venía del gobierno de Macri, 4 años de gobierno de Macri, porque no hay que olvidarlo a él, porque él comenzó la debacle, que no la supo resolver Alberto Fernández, y como consecuencia de 8 años, ante este descontento y ante esta atomización social y cambio de relaciones sociales, aparece una persona sumamente histriónica que venía a poner orden en el Estado, y muy histriónica. Entonces todos recordaremos ese sketch, desarrollo social fuera, universidades fuera, ciencia y técnica fuera, empleados públicos fuera. Bueno, parecía muy bueno como un sketch teatral, y no se creyó que se iba a hacer todo. Ahora tenemos la certeza de que sí, todo lo que dijo ahí lo hizo.
Y creo que se votó pensando en que no iba a ser todo. Bueno, ahora tenemos el resultado en menos de 2 años de gobierno, de creer que todo lo que prometió lo cumplió. Uno dirá, bueno, por fin un gobierno que, bueno, pero como este venía a destrozar todo con su motosierra, se pensó que la casta era otra cosa, que la casta no era yo. No por mí, Sí, sino sí. por cada uno de los ciudadanos, ciudadanas, niños. Y resulta que la casta son los jubilados, la casta son los maestros, los médicos, los que se dedican a la ciencia y la técnica, los empleados públicos, los enfermos del Garraham, los que tienen cáncer y necesitan los remedios. O sea, las personas que mayor asistencia necesitan del Estado para sobrevivir, esos son casta. Y que resulta que los que realmente son casta, que es el poder real, son los beneficiados. Entonces, ahora nomás, con el ejemplo de que se sacan las retenciones hasta después de octubre, resulta que a las exportaciones de cereales, resulta que en 3 días juntaron los 7.000 pesos porque todas las concentradoras del grano fueron las que utilizaron el beneficio en 3 días. Entonces se cerró, ahora ya no hay más arancelamiento cero como habían prometido, y que todos los productores se pusieron las barbas en remojo para hacerlo, pero como no lo hicieron en forma urgente, en 3 días se acabó el beneficio. Entonces, ¿tenía esta gente información privilegiada? Una jugada armada, decís vos. Claro. Pero aparte las demás industrias, ¿no? ¿Por qué no la carne? ¿No? ¿Por qué no la industria metalmecánica? Sí, ¿por qué no? Llama la atención. Llama poderosamente la atención. Bueno, Milei hace todo esto, aparte le pasó como a Alberto. Vos algo sugeriste con algún escándalo, o no sé qué palabra sí, usaste. La pandemia. Bueno, ¿cuál fue el escándalo de Alberto? Dentro de casa en la pandemia, hacer una fiesta cuando nos tenía todos encerrados. Claro, bueno. Pero era un lugar de trabajo, porque el trabajo se realizaba en Olivos y bueno, fue potenciado por la prensa. Perfecto, ¿no estuvo bien? No estuvo bien. Pero nosotros tenemos muertos por fentanilo, por haber sacado los controles. No podemos tener la trazabilidad del remedio. No sabemos dónde están las otras dosis. ¿Y hay cuántos muertos? Hasta 120 llegué yo. Después no hubo más noticias. ¿Eso no es escándalo? Pero le pasó como Alberto con el tema de... ahí se me fue el nombre. En el río Paraná, la empresa, ¿cómo era que se llamaba? Ay, no me acuerdo. Bueno, qué mal. Bueno, donde dijo que iba a tomar una medida y después se desdijo. Y ahí se sintió que hubo un desánimo, por lo menos en las filas del peronismo. Y se cayó esa convicción simbólica, digamos, esas ataduras simbólicas
que los ciudadanos tenían con quién lo conducían. Sí, Acá pasó cuando exactamente. No hay esperanza, cuando no hay legitimidad, cuando uno pierde la credibilidad. Pierde la credibilidad. Líder, Lo algo que se mismo, rompe, que no le se pasó a Milei ahora con Ujú. mayor crudeza. Mm. Porque esto toca a las fibras íntimas de una persona, porque esto de haber metido la mano en la lata de los remedios para las personas con discapacidad ha sido letal En el momento en que le para el están gobierno. haciendo los recortes. En el momento que le están haciendo los recortes, donde tienen que hacerles auditorías, donde los pasean a las personas con discapacidad, le mandan la carta a un domicilio que ya no está, que bueno, con todas las tramoyas que se mandaron, porque el objetivo no es controlar y auditar, sino el objetivo es sacárselos de encima. En ese medio es que se descubre que hay el aumento inicial, al inicio del gobierno de Milei, que aumentaron tanto los remedios como el 50%, resultaba que era para que cuando ellos cobraran el 3% que se embolsaban todos los meses, ese 3% reportara mucha más plata porque los remedios estaban más caros. 3% Pero más. no solamente eso, sino que ocurrió que en el año 2024 la plata que iba a producir ese 3% había sido ventas de la Suizo-Argentina al Estado Nacional por 28.000, a la Andis, mejor dicho, no al Estado, a la Andis, por 28.000 millones de pesos. Hay que sacar la cuenta. Mientras que este año... ¿Cuánto es el 3%? Mientras que este año se transformó en 130.000 millones. Okay. En 6 meses, 130.000 millones. O sea que iban poniendo Pero no más... era que el Estado tenía que gastar menos y de repente empezó a gastar más. Gastar menos con los ciudadanos. En esto. Gastar menos con los ciudadanos, pero sí gastar más para meterse plata en sus propios bolsillos. Se estima que Karina Milei, con ese 3%, estaba recaudando $1 millón por mes. $1 millón por mes. Ahí es el descrédito, el derrumbe total de Milei, que se va a reflejar con mayor potencia en las próximas elecciones. ¿Y no crees que también, por un lado, es una caída de la intención de voto del mileísmo, pero por otro lado, y esta era la siguiente pregunta que te hice antes de manera desordenada, que esta toma de liderazgo de alguna manera por parte de Axel Kicillof en Buenos Aires, esta nueva dupla que conforman vos y Beatriz Gentil en Neuquén, digamos, esto no hace que la intención de voto también, además de un poco de caída de La Libertad Avanza, no haya un resurgimiento de alguna manera del peronismo. Sí, claro que sí. Aparte nosotros tenemos muy claro que en política hay que dar sorpresas. Y ustedes la dieron. Y nosotros la dimos. Sí, sí. Es una buena arte política. Cuando todos están pensando una cosa, salir por otro lado. Bueno, muy bueno. A mí me dejaron muy sorprendido. Y mira que yo tengo relación. Vicentín, ahí me acordé. Vicentín, está bien. Cuando Alberto Fernández dijo que iba a tomar cartas en el asunto de Vicentín, porque allí había grandes problemas en contra del Estado Nacional, había muchos créditos pedidos, bueno, todo muy raro, y que al poco tiempo, al mes, dijo que no iba a hacer nada. Bueno, fue el derrumbe de Alberto Fernández, se perdió credibilidad. Ese fue el momento para vos. Claro, y acá pasó peor, porque no es una empresa desconocida, porque nosotros acá en Neuquén, ¿qué sabemos de Vicentín? Pero lo mismo, el derrumbe fue así. Pero cuando uno tiene un vecino o alguien en la familia, o el hijo o el padre, es una persona con
discapacidad y ocurre esto. O sea, el gobierno todopoderoso de Milei, que descarta a todos y que le mete la mano en el bolsillo a todos, va a caer por la acción de los los más necesitados de protección de nuestra escala social, que son las personas con discapacidad. O sea, a quien él más desprecia, ellos se lo van a devolver. Ellos se están cobrando con el descrédito que... Bueno, yo no sé si tengo las estadísticas actualizadas, pero según recuerdo, al menos en cada familia hay una persona con discapacidad, o al menos el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad en Argentina, lo cual es un número importante. Importante. Y para ir dándole cierre a esta charla tan interesante, me gustaría que vayamos un poco al plano de lo que es la provincia del Neuquén. Está siempre, nuestra provincia siempre ha sido una discusión permanente, los provincialismos versus los nacionalismos, ¿no? Estas elecciones de medio término siempre se nacionalizan, y entonces la gente vota de una manera, porque dicen, bueno, acá la discusión está en Buenos Aires, pero cuando después llegan las elecciones a gobernadores e intendentes, ya el electorado quizás corre su eje y dice, no, ahora voy a votar a este otro, porque quiero que estos asuntos los maneje un partido provincial, ¿no? Y así fue que el MPN y ahora la Neuquinidad ya por más de 6 décadas han perdurado en el poder. ¿Qué decís de aquellos que dicen que, bueno, los candidatos de La Libertad Avanza y que de Fuerza Patria son elegidos desde Buenos Aires y que van a responder a intereses de Buenos Aires y no de Neuquén? Y esta pregunta, porque yo no sé preguntar de una vez, es una discapacidad que tengo, es ¿cómo ves a Neuquén? ¿Cuál es tu visión de la provincia de Neuquén en este momento tan particular que está viviendo? No, yo la conozco bien y me parece que no está bien. Vengo del norte y la verdad es que creo que no ha progresado el norte en los últimos años, que están la economía tan particular que se tiene en el norte de cría del ganado menor a través de la transhumancia, bueno, está con dificultades y está sin asistencia del Estado. Ellos en este momento no tienen agua, no tienen pasto, no tienen cómo alimentar sus rebaños y pareciera que no hay intención del gobierno provincial, que es el que los tiene que asistir, que los asista. No hay proyección de alguna otra actividad a desarrollarse porque nadie lo ha pensado. Nadie ha pensado qué hacer en el norte. O sea, solamente puede ser criar ganado menor a través de la transhumancia. Yo creo que el norte tiene un potencial espectacular y sin embargo nada se ha hecho. O sea, no es solamente asfaltar caminos, que está muy bien. Y no es solamente ponerle gas a los pueblos, que está muy bien, sino cómo afincar a esa población para que quede allí, para que volvamos a un rato antes de esta conversación, donde la gente no tenga que irse para buscar su promoción. Ahora se ha logrado que la Universidad del Comahue ponga sus sedes en Chosmalal y en Andacollo, y entonces hay una diversidad mayor de carreras terciarias que se puedan estudiar, y esto es maravilloso. Yo había captado también esta necesidad en el norte neuquino de muchas personas, chicos que querían estudiar y no tenían la posibilidad. Había redactado un proyecto de ley para hacer la universidad virtual gratuita, que se iba a llamar Universidad del Norte y que iba a tener sede en Neuquén, pero bueno, tuve muchas dificultades en el Consejo
inter no sé cuánto universitario en el CIN. Y entonces fui a verla hace 1 año y medio, 2, a Beatriz Gentile, pidiéndole que, bueno, que yo no estaba enamorada del proyecto, a ver si la UNCO tenía la posibilidad de abrir alguna carrera allí. Me dijo que sí. Y de paso se pusieron a hablar de política, me imagino. No, en ese momento no, el interés era este. Y bueno, eso se logró, se abrió. Hay 600 inscriptos que han empezado la carrera. Para el norte es un número Es importantísimo. un número muy importante, y vemos también cómo la Universidad del Comahue está asistiendo a los estudiantes, porque hay algunos que hace 20 años que no estudian. O sea, terminaron el secundario y recién ahora empiezan la universidad, y transcurrió mucho tiempo. Bueno, hay que refrescar conocimientos. Bueno, la universidad, la UNCO está atendiendo esas situaciones para nivelar. Pero después, la minería no sabemos qué cartas va a tomar la provincia en este tema. La mina de oro está cerrada hace muchísimos años. Los 100 mineros... La de Andacollo. Sí, la de Andacollo. Ya están decepcionados incluso con las gestiones del gobierno, pero el gobierno no promueve la minería. Y tampoco se promueve desde el Estado alguna actividad industrial como para dar perspectiva a todos estos chicos que van a estudiar en la universidad y a todo el que pueda venir. Es como una región abandonada también está toda la región del petróleo, Rincón de los Sauces y Añelo. Cuando uno dice pensar que de allí sale el petróleo que va al mundo, que tenemos allí la concentración de la explotación de la segunda reserva mundial de gas no convencional, y vos decís, Añelo no tiene gas. Añelo no tiene asfalto. Añelo no tiene un baño para que el que llega ahí, una mujer, pueda ir al baño. Es una población rural que en un momento vino la explosión de Vaca Muerta, y el Estado, ni la sociedad del Estado, que es YPF, puso los recursos allí para que ese pueblo contuviera semejante invasión de empresas que desordenadamente van estableciéndose allí, pero que ninguna pone un peso para mejorar la ruta, para agrandar la red de agua o la red de cloacas. O sea, siento que se están llevando nuestros recursos sin siquiera dejar absolutamente nada plantado, que era por lo menos a lo que yo estaba acostumbrada con YPF estatal. Yo nací en Cutralcó y al lado teníamos el yacimiento de Plaza Huíncul. Y allí los caminos estaban bien, había escuela, había hospital, había un supermercado, había un cine, había una pileta, había agua, había árboles, y todo lo ponía la empresa del petróleo, que estaba explotando el petróleo en esa zona. Ahora las empresas no te ponen un peso. O sea, si vos querés algún desarrollo, algún derrame, como le llama la derecha, hacia la población, no existe. No existe. Y no existe tampoco imposición por parte del Estado provincial cuando otorga las concesiones a alguna retribución a cambio. Bueno, hagan la ruta del petróleo. ¿Has ido a las 5 de la mañana a la rotonda que lleva a Añelo?
Tenés que Por fortuna, tan No. temprano no. 1 hora tenés que esperar, 1 hora. Es la cantidad enorme de vehículos que transitan a sus lugares de trabajo, los equipos, los camiones, las camionetas, el personal, y, y es muy dificultoso, muy dificultoso. El petróleo llega a muy pocos, ahora están despidiendo a la gente. Están tomando gente del norte porque es más barata. Los contratos para las pymes petroleras, que son neuquinas y rionegrinas, se están dando de baja. O sea, es una situación complicada. Y después en el sur hemos visto que no hay turismo. Como no hay plata circulante, y quienes viajaban era la clase media, ya no puede viajar. Acá mismo en Neuquén. O se van al exterior porque está barato O el se dólar. van al exterior, pero no hay turismo tampoco del exterior hacia Argentina porque Argentina está cara. Claro. Entonces, bueno, y aparte el previaje, que fue una política exitosa para que en temporada baja estuviera alguna ocupación más arriba del 50% de la hotelería, bueno, ya no existe. Estuvimos con la Cámara de Hoteleros en San Martín y bueno, nos planteaban toda esta situación. Y después, si hablamos de las represas, están terminando las concesiones, las represas sobre el río Limay y el río Neuquén, que fueron construidas por la nación, pero con el esfuerzo de todos los argentinos. Y con el recurso que es de los neuquinos. Y con el recurso que es de los neuquinos, que bueno, en ese momento no lo era nacional, pero después se estableció con la ley corta de Néstor Kirchner, adecuándose a la Constitución del 94. El recurso es nuestro, pero que lo vamos a perder porque van a vender las represas a empresas extranjeras y ellas van a manejar el agua. Entonces, no veo una buena situación para Neuquén, no veo fortaleza en el gobierno provincial y bueno, ojalá reaccionen. Bueno, Silvia, ha sido muy lindo entrevistarte. Pensé que iba a ser más extraño, pero no, porque bueno, estamos en Neuquén, ¿no? Me pasó que las entrevistas que hemos tenido son todas personas conocidas en Neuquén, de todos los partidos políticos. Me tocó entrevistar a Karina Maureira, que es periodista y que ella me había entrevistado a mí antes y tuvimos una inversión de roles donde yo de repente era quien la entrevistaba a ella. Digo, y esto también es Neuquén, ¿no? Que caminamos por la calle y que nos vemos y nos hablamos con respeto, cosa que quizás en Buenos Aires no pasa. Y ahora me toca entrevistarte a vos, con quien hemos hablado mucho de la vida, de la historia, de la filosofía, quizás nunca tanto de política de como política, porque como sabemos ahora. que no estamos en el mismo Y no nos lugar queremos pelear. para no pelear. Y bueno, y seguramente en el próximo episodio vamos a entrevistar a un representante de La Libertad Avanza para que podamos escuchar todas las voces Bueno, de los pero neuquinos. yo quiero transmitir que yo estoy en Fuerza Patria, que Fuerza Patria, tanto en el Congreso, tanto en diputados nacionales como en senadores, hemos sido los únicos que hemos puesto una barrera a las políticas de Milei. No tenemos quórum propio. Lo que queremos lograr con estas elecciones es tener quórum propio para, bueno, justamente consolidar esta barrera y poner freno a todas estas políticas que se vuelven en contra de todos los ciudadanos, especialmente de los que más necesitan. Qué sé yo, pienso yo en los chicos del Garrahan. Nosotros tenemos un caso de una sobrinita nuestra, Morita, que tuvo que recurrir al Garrahan, que le hicieron trasplante de hígado, después 21 operaciones más, pero eso le pasó apenas nació. Y ahora ya tiene 14 años y es campeona de natación y nosotros le agradecemos
cada vez que nos acordamos de ella, al Garraham. Y muchos o todos quizás tengamos una historia cercana, quizás no de la familia, pero sí de algún conocido, amigo o vecino. ¿Cómo puede ser que no nos importen nuestros niños enfermos? Bueno, nosotros en el Senado, Fuerza Patria, somos la barrera, por eso le pedimos a la población que nos den más fuerza, que nos voten, porque si llega a ganar Milei en el país, en las 8 provincias donde se eligen senadores y diputados, y le damos más fuerza a él, si hizo lo que hizo en este año y medio, por Dios, si tiene renovados bríos, lo que nos puede esperar en los 2 años que le quedan todavía de gobierno. Así que convoco a la ciudadanía a través de tu streaming, que te felicito, a que nos voten. Bueno. Gracias, Emiliano. No, por favor, muchas gracias a vos. Y bueno, gracias a todos los que han prestado atención a este espacio independiente de periodismo, donde nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de cultura, siempre con perspectiva histórica. Es muy importante saber de dónde venimos para entender dónde estamos y saber a dónde vamos a ir. Por eso acá en Palabra Neuquina escuchamos a todas las voces y los invitamos a ustedes a que nos sigan. Si no están suscritos en nuestro canal, suscríbanse. Síganos en redes sociales y nos seguiremos viendo en los próximos programas. Muchas gracias a los sponsors que nos están acompañando ahora. Por primera vez hemos suscitado el interés de algunos sponsors locales, así que muchas gracias al Corralón, a Electricidad Panamericana y a Bader Producciones por acompañar. Y bueno, será hasta la próxima edición de Palabra Neuquina.